Bueno, ¿cómo venimos a nivel internacional? Mire, Bueno, tuvimos la cumbre de las Américas, ¿no? sí, en la cumbre, no, digamos, el discurso del presidente fue un discurso muy singular. No es normal que un presidente viaje a otro país y critique la administración anterior, aunque no es normal, no es normal lo que este muchacho hace. Bueno, No es normal. ¿qué pretende, Moreno? Usted imagínese que venga acá un presidente, el presidente francés, se va a poner a hablar mal de Macri, y eso no existe. No es normal, algo está pasando que no es normal. Uno puede hablar en general, puede decir algunas cosas, pero genera una situación muy incómoda. Muy incómoda, es muy raro, o sea, no. Es como Primero una que cosa no casi infantil, claro, de creer que con eso te va a congraciar con el dueño de casa, criticándole al primo con el que se ha peleado. Exactamente al revés. Algo así, ¿no? Es exactamente al revés. Mire, no hay antecedentes de una situación así. Y a su vez no tiene razón, digamos, lo que hizo Trump fue destruir la globalización y eso beneficia a la Argentina, no perjudica. Y si el crédito del Fondo Monetario, en realidad si no lo daba, lo que no es un problema de que le dieron el crédito a Macri. Mire, el único que dijo esta boca es mía fui yo, firmé una carta, yo se la mandé a la Lagarde. El Partido Justicialista en ese momento, yo lo hablé con el presidente del partido, me dijo, bueno, intentemos, veamos, pero nadie se expidió. No es que los que están ahora en el gobierno se opusieron, de ninguna manera. El único que mandó una carta diciendo para que no le den toda la plata a Macri para que el próximo gobierno, que nunca pensamos que iba a ser esté con las manos atadas. Claro, eso fue mi carta. Y entonces es muy raro, porque no es que salieron a decirle al fondo no entregue la plata. Nosotros nos oponemos como el grupo político, no sé de quién, a que se opongan a que entregarle la plata. Pero a su vez, lo único que había acontecido es que se hubiese producido una crisis brutal manejada por Macri, porque una cosa es una crisis brutal manejada por el peronismo. Y por Macri, qué problema, ¿no? Y bueno, entonces imagínense lo que hubiese sido la Argentina sin la plata del fondo y la crisis manejada por Macri. ¿Por qué? ¿Qué decíamos nosotros para evitar eso? Que se vaya Macri en abril. Dijimos, en abril del 19 fue la última oportunidad para que hubiese una transición tranquila, se lo dijimos, y ahí fue cuando lo hicimos público. Y Álvarez Agis, entiendo yo por instrucción de Cristina, salió a decir que Macri tenía que terminar su mandato, que él lo iba a ir a defender a Plaza de Mayo. Que hacía falta, sí, yo recuerdo. Muy bien, entonces, miren, no sé qué están diciendo, porque si Macri no venía la plata del fondo, obviamente la conmoción iba a ser brutal y la crisis la iba a manejar Macri. Iba a ser una cosa espantosa, lo que había que hacer era un gobierno de transición. Dijeron que no, porque no saben medir las consecuencias de lo que va a pasar, como no saben medir las consecuencias de lo que va a pasar ahora. Y por eso es imprescindible que Alberto y Cristina renuncien. Cuanto antes renuncien y tengamos una ley de acefalía que permita elegir otro presidente, yo sugiero que sea un gobernador veterano, peronista, que la esposa le dé autorización, que el médico le dé autorización porque es un hombre veterano, va a ser mejor, y con todos atrás quizás podamos dar vuelta a la situación. Si no, esto es irreversible. Mire, lo que ha acontecido esta semana, ayer, hoy, en términos de la situación en el mercado financiero, donde ya el ministro empieza a plantear la hipótesis de un golpe de mercado, es la imposición de la realidad. No tienen manera, ya hay un problema del refinanciamiento en la deuda en pesos. El déficit fiscal que tuvieron en mayo no llegó al 10, llegó al 9,50. Es imposible, no tienen manera
de continuar así. No tienen manera. No, Moreno, en realidad es el 3%, está exagerando, es el 3% de los gastos operativos. Usted le tiene que sumar a eso los intereses, le tiene que sumar lo que pasa en las provincias y le tiene que sumar el déficit cuasi fiscal del Banco Central. El déficit cuasi fiscal del Banco Central son 3,5 puntos del PBI, más 3,5 puntos del Tesoro Nacional. Cuando usted suma el déficit primario más el pago de los intereses, más lo que pasa en las provincias, no hay manera de financiar eso. Y si lo hacen emitiendo, lo único que va a pasar es que van a acelerar la inflación. Ahora ellos hacen una contabilidad creativa que emiten. Ahora hacen una contabilidad creativa, no por un detalle muy menor, pero emiten. Pues les va a ir la inflación, porque en el fondo no lo están cumpliendo. Entonces la inflación de este mes, nosotros la que hacemos para los clientes, nos da 5,6. El INDEC le va a 5,2, 5,4, 5,8, no sé. Bueno. Pero va a estar ahí. Va a estar ahí, digamos, no es que la mía es para los clientes y nada más, y en la serie que yo sigo, no hago lo que hacían las consultoras de antes. Digo, no, es la que hago para los clientes, pero se la cuento porque va a estar por ahí. Un poquito más, un poquito menos, para las decisiones que tienen que tomar. Están para ahí. Hoy una radio de Neuquén, Radio Nacional de Neuquén, yo espero que no lo hayan echado al pibe pobre. Bueno, no importa. La Radio Nacional me llama, me dice, mire, quiero hablar con usted sobre las declaraciones de Brown, ¿no? Sobre la hiperinflación, la inflación. Ladrónima lo Sí, llamaron bueno. en Tierra del Poder. Y entonces le digo, mire, la inflación se produce cuando o hay mucho desorden en el sector privado, o hay mucho desorden en el sector público, o hay desorden en los dos. Puede haber orden en el sector público y desorden en el privado e inflación. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Es difícil la inversa, que haya orden en el privado y desorden en el público y no haya inflación. Muy difícil. Y se acelera la cosa cuando hay desorden en lo público y desorden en lo privado. Hoy hay desorden en lo público y hay desorden en lo privado. Con este déficit que yo le estoy diciendo, lo demás son hechos de voluntad que no tienen nada que ver con la realidad. Usted no puede tener un déficit fiscal de 10 puntos del PBI. Mire, esto es una estupidez. Lo quisieron resolver con la teoría monetaria moderna, con esa estupidez del año pasado, anteaño, en el 20, cuando venían los economistas de algunos allá a hablar de, no, podés emitir todo lo que quieran. Ahora hace poco que un espacio político vinculado a... Trajo un economista también que empezó a hablar de la teoría, estaba Boudou sentado al lado. Bueno, Boudou no emitió palabra, estuvo ahí porque... No es que validó eso Boudou, podemos discutir unas cosas, ¿no? Pero tiene las causalidades de la economía en su cabeza. Yo me asusté cuando lo vi a Boudou al lado, ¿qué va a hablar? Me dijeron, no, después no habló, simplemente estuvo ahí, lo presentaron para que el hombre no hablara solo, pero no habló. No es que salió Boudou a explicar que... No. Entonces, pero lo traen a explicar que vos podés emitir todo lo que quieran, que no pasa nada. Mire, muchachos, eso no es economía. Eso son artes gráficas, eso es una estupidez. Eso fue lo que le permitió a Alberto mantener todo el 20 pensando que no iba a tener consecuencias dándole a la maquinita. Mira, acá está. Ahora, si siguen, es imparable. Entonces, la parte de no cumplir con el fondo y que esto termina como Alfonsín. Y si cumplen, que tienen que terminar con este déficit de 10 puntos, no lo pueden sostener. El fondo ahora dijo que cumplió las metas cuantitativas. No, lo que dijo el fondo es que va a cumplir, es porque ¿qué es lo que dice el fondo? Para diferenciar bien metas y objetivos, porque cada uno le da esas definiciones de metodología, lo que quiera. Lo que dice el fondo es, yo te había puesto unos objetivos globales para el año. Exacto. Por ejemplo, 2,5 puntos de déficit No primario. estamos hablando de metas entonces. No, ellos llaman las metas a las trimestrales. Okay. O sea, ellos te pusieron objetivos en el año y metas por trimestre. Entonces, puede ser que no cumpla las metas del trimestre, las pero... metas no están del todo cumplidas, te doy un changüí. Yo creo que a fin de año capaz que sí, llega. Entonces, Sería más o menos es así el no, informe. y tenés que llegar. Claro, pero si no, como ya hay
Claro, pero como que hay posibilidad de que llegues, digamos. Sí. Sería como... El tema sería así, si vos no te dan cumplís, por muerto ahí. Claro, si vos no cumplís las metas trimestrales, el último objetivo no cumplido, que es en diciembre de este año, se evalúa febrero o marzo del año que viene. Y recién ahí entonces te empezarían a mirar más fijo. Pero ya entraste en un año electoral, entonces bueno, vas tirando. Por eso... Y eso es la especulación de algunos. Sí, claro, pero eso trae aparejado, y puede pasar, pero eso trae aparejado. Cuando habla Melconian, y por eso yo cada vez tratamos de ser más preciso, hay una parte que Melconian no habla, que es cómo van a asumir ellos el gobierno. Porque dice, yo estoy haciendo el plan económico para el próximo... No, y el plan económico para el próximo gobierno. Ahora, entre que ganaste la elección y asumís, pasan 40 días si ganás en primera vuelta. Supongamos de 30 de octubre al 10 de diciembre. En esos 40 días van a empezar a hablar de sincerar la economía. ¿Quién hace ese trabajito? Bueno, eso lo va a hacer la realidad. Y ahí es donde la pobreza te va a llegar a 70 puntos porcentuales. 70 puntos. Sí, claro. 70 puntos porcentuales va a ser muchísimo peor que el 2001. Va a llegar a 70 puntos. ¿Por qué va a ser peor que el 2001 en la medición? Porque es más exigente. Esta es la medición de Macri. Macri hizo más exigente, al revés de lo que piensa la progresía, que dice, no, ¿cómo va a ser más? La hizo más exigente porque tenía que explicar que el gobierno peronista... 25% de Cristina. Claro, la había dejado el 30%. Entonces, cuando hacen el bloqueo estadístico y vuelve Todesca a medir, la medición de la pobreza que arranca la nueva serie es más exigente que la que hizo Alfonsín. Cuando decís más exigente, lo que quiere decir es que pone condiciones más altas para no ser pobre. Claro, eso quiere decir. Que claro, en vez de salame te pone algún fiambre más. ¿Está bien? Vos ponés falda, decís, bueno, si comés falda, no, ya te pone cuadril. Es así de fácil. La canasta es más exigente. Es más cara la canasta. Yo cuando digo exigente... Y entonces caen muchos más. Claro. Porque la lógica, muchas más las personas que no alcanzan. ¿Cómo se hace la canasta para medir la pobreza? Vos haces una encuesta general de gastos durante un año, en los distintos deciles. ¿Está bien? Dividís la sociedad en 10 y vas relevando el consumo mes por mes de todos los deciles. Cada muestra es móvil, pero es dentro del mismo sector social. O sea, si vos relevás el primer decil, tenés 12 muestras, 12 o muchísimas más, te estoy dando 12. Sí. Y entonces todos los meses, si no, no vas a tener la misma familia. Sí, haces un seguimiento además de No vas a tener la misma familia registrando todos los gastos el mismo año. Entonces le decís por mes. Entonces, una unidad pasan a ser 12 familias que te hacen un año de la misma característica. De hecho que son miles, no que son solo 12 por decir. Es un ejemplo. Si no serían 120 muestras. No, estamos hablando cómo se hace. Le sacás los gastos medios de cada decil. Y en algún lugar decís, debajo de este decil, cuando vas abajo de todo, ya sos pobre. Obviamente que no es el último decil, porque en el último decil ya estás pegando en otros lugares. Entonces vos tomás un decil y ves el consumo, decís, bueno, esto es, yo consumo falda, consumo este aceite, consumo esto, y entrás con ese consumo, ¿cuáles son las calorías? Cuando vos entrás y decís, para que el ser humano se reproduzca y la familia se reproduzca, lo mínimo son las calorías, llegás hasta la canasta media que te da esas calorías. Debajo de esas calorías ya sos indigente. Y en esas calorías, cuando llegás a la canasta que te da el mínimo de calorías necesarias para subsistir en una familia, esa es la de pobre. Pero no es el último decil, no es el último decil. Es antes del último decil. Y después tenés, por la inversa del coeficiente de Engels, que es Engels quien fue el que estudió y dijo, estudió lo que comés en una familia. Y después dijo, si vos comés tanto, tus gastos proxy a la comida son todos estos: transporte, cine, peluquería, bla, bla, bla. De acuerdo a lo que comés, son tus gastos totales. Y ahí sacó una relación, y esa es la inversa de Engels. Con la inversa de Engels te sale la canasta básica total que te define la pobreza. Entonces se calcula la canasta alimentaria. Por aproximación, por variables proxy, la pobreza. Y ahí entonces es que vos tenés los deciles incorporados a la pobreza en la Argentina. Esto
que nosotros estamos haciendo es cuando el INDEC de Macri te hace una canasta más exigente y te dice que ahora necesitas esta comida. No te cambiaron las calorías, te cambiaron las comidas que abastece a esas calorías. Y entonces te dice, por eso salieron los 14 puntos de diferencia, claro, entre la medición de pobreza, claro, antes de Macri, claro, y después del efectivamente estadístico. Hay 14 Entonces Cristina puntos dejó un diferencial. 25, decía, que dejó 25%. 30, y 30, bueno, yo decía entre 25 y 30. cosa que se da de bruces. Alberto, cuando le preguntaron cuánta pobreza dejó el gobierno peronista, dijo 26.9 porque es la medición de la UCA. En esa medición de la UCA vos le subís los 14 y ya te fuiste a 40. Entonces con la o sea, el 40 de hoy sería el 26.9 en la época del peronismo. O sea que no es que son comparables. Con esta medición de Macri vas a llegar a 70, que es 54, 55, 56, que es lo que vos encontraste, más los 14, y esta vas a estar en los 70 y quizás más. Bueno, está ya. Claro, ahí es donde lo que vos le estás generando al pueblo argentino es de una brutalidad manifiesta, porque no es lo mismo que ese shock o sinceramiento de la economía se dé con alguien que entienda lo que pasa abajo que con alguien que no entienda. Bueno, esto va a ser una situación muy cruel. Para no llegar a eso, lo que tenés que hacer es que renuncien Alberto y Cristina y tratar con algún gobernador de dar vuelta a la cosa. Lo que hizo Alberto es ir a Estados Unidos, criticar la política doméstica de Estados Unidos. ¿Podría haber criticado lo del BID? Sí, está bien, la tradición decía que tenía que ser un latinoamericano. Sí, un hispanoamericano o un iberoamericano, está perfecto. Él dice, mire, pusieron un norteamericano, es hora que... Bueno, perfecto, eso, mire, va, por favor, tratemos de volver, bueno, algunas cosas, pero ir a criticar al gobierno norteamericano ya no tiene, es una sin razón. Porque ¿qué esperan? Que Biden le diga, sí, tiene razón, este es una bestia, mire lo que hizo, no sé qué es lo que quieren que diga. No lo van a decir aparte, no lo van a decir, porque obviamente es Estados Unidos contra el resto, y ellos son Estados Unidos, no hacen la tontería que hacemos nosotros. Lo de Alberto es no tener, mire, el lugar donde este muchacho va, al lugar que hace sapo, todo el tiempo. Por eso no está apto, tiene que dar un paso al costado, y Cristina también. Y a partir de ahí, con las características del gobernador que yo humildemente planteo, tratar de dar vuelta a la hoja esta con un nuevo gobierno. Y no hay otra alternativa. La alternativa de Rucaud de adelantar las elecciones lo único que hace es que vamos a terminar con un gobierno de ellos antes de tiempo. Es solamente ellos, se quieren ganar 6, 8 meses, 10 meses, bueno, un año se ganan, porque asumirían en diciembre del 23, asumirían en enero, febrero de este año, sí, del año que viene. Así que, claro. No, la única posibilidad de tener una elección digna es que den 6 meses a la economía para que madure, con otro esquema, ¿no? Con otro esquema absoluto, que es lo que vamos a plantear presentando nuestro plan económico, que lo vamos a hacer en el Sindicato del Vidrio, y que obviamente las vamos a invitar como estrellas de ese acto, ustedes dos, para que engalanen la presentación. No, pero no es una cuestión de engalanar. Sí, ¿no? Para nosotros sí, una cuestión de engalanar el evento, con su discurso, con su presencia, con todo lo que nos tiene para iluminar usted y Pimpi. Desde ese lugar decía engalanar, no va a pensar, pero ¿cómo va a pensar? ¿Qué pensaba que iba a decir? ¿Qué pensaba que iba a decir? Y mire, para evitar situaciones, el plan empieza con un asterisco que no es nota al pie, diciendo, el presente escrito se adapta a las recomendaciones de las Naciones Unidas en términos de la utilización de los artículos genéricos abarcativos y etcétera, etcétera. Así que si se
tiene algo para decir, váyase a quejar a las Naciones Unidas, como lo hemos escrito. Encontramos que las Naciones Unidas también hizo no lo vas a mención tener al- que revisar vos, Pipi. recomienda una expresión que favorezca la equidad y la inclusión. ¿Sí? Exactamente, pero Ciertamente. usualmente utilizada. O sea, han puesto todo en femenino, me parece precioso. Me muy parece bien. precioso. acuerdo- Te felicito. De Muy bien, acuerdo muy a la bien, muy bien. recomendación de Muy bien, Naciones Marina. Unidas, Estamos muy para que no contentas. tengamos ningún Ahí sí vamos a inconveniente. engalanar. Estamos muy Y- contentas de que la plan no sabe. sea de que la plan sea ¿La Plane? hecho. ¿La Plane? No, la plan, no, La porque plan. eso de la A mí no me viene. La A. ¿Sabés lo que hemos peleado para que aparezca la A? Ahora nos quieren tapar con la E, por favor. Años, por ¿no? favor. Bueno, Evita, cuando daba los cursos de formación política, decía compañeros y compañeras. Mirá vos. Evita. Claro, y sí. Eso está muy bien. Mire, y para cerrar el tema internacional vinculado a lo que al viaje de Alberto, oportunamente dijimos que empezaba la posguerra en los territorios ocupados y ya están. Ya están. Les recomiendo porque, Sí, bueno, sí, están sí. explicando desde cómo le van a mandar el agua a los El ferrocarriles. agua, bueno, a Crimea. me parece sí. que eso ya está. Ya están mandando agua, dicen. Sí, pero no solo eso, ferrocarriles, la escuela, y le están dando la posibilidad de que se nacionalicen rusos, y a los que no se nacionalicen, como es zona de frontera, no van a tener propiedad. Por lo tanto, es muy difícil que los que hoy son propietarios en las zonas No se ocupadas, claro, nacionalicen. no se nacionalicen rusos, porque aparte es una zona. Y esto va avanzando de acuerdo a lo que hablábamos, ya está saliendo de los diarios, dijimos que iba a bajar el nivel de los diarios, que en algún momento de esto nos iba a hablar, y se va consolidando, y después vuelven, a la discusión es hasta dónde quiere Rusia llegar hacia el este, y ese va a ser el debate, y ese va a ser el debate fundamentalmente con los norteamericanos. Y del otro lado hay algunos artículos internacionales que ya plantean que está, digamos, la hegemonía de conducción de Xi Jinping ya está empezando a estar en duda, ¿no? Ujú, sí, ya han salido. Sí, claro. Que iba a ser comandante jefe del ejército, presidente del PC, presidente del Congreso, presidente no sé qué, presidente, bueno, que todos esos títulos solo los había tenido Mao, ya está empezando a entrar en duda, que es la manera que nosotros hipotetizamos que iba a ser el desenlace de una China que no iba a sufrir las consecuencias de Ucrania, obviamente, los chinos son otra cosa, y la negociación va a ser otra cosa. Hoy hay una declaración muy importante de la primer ministra neozelandesa, que es socialdemócrata, Ujú. diciendo que De la frontera. el mundo libre tiene que ayudar a frenar el expansionismo chino en el Pacífico y en el Atlántico. Pero hoy esto está ahí, Neozelanda, imagínense que eso ni estamos hablando. Muy interesante el otro día en un reportaje que ya no me acuerdo con quién, porque vos parece que vivías dentro de lo de la radio, sobre el tema Angola, ¿no? Aparte de la cuestión, por supuesto, reivindicativa, de señalar el asunto de Arcor y demás, todo tu planteo más geopolítico, ¿no? Claro, porque así fue el planteo del gobierno. Nosotros, como aprendimos de lo que aprendimos, entonces el comercio y la inversión está a caballo de un diseño geopolítico. Ahí lo que estaba en discusión era el Atlántico Sur. En el 2004, cuando fue la primera vez que fuimos a Angola, discutimos el tema del Atlántico Sur con el presidente Santos. Obviamente los brasileños también lo discutían en una alianza con los sudafricanos. Entonces estábamos cruzados, Brasil con Sudáfrica, Argentina con Angola. Lamentablemente el Atlántico Sur quedó para los británicos. Ni Brasil, ni Argentina, ni Angola, ni Sudáfrica. Y por eso está viniendo Johnston. No viene a las Malvinas para decir, ay, vengo a tomar el té a las Malvinas. Viene para decir, este es nuestro territorio. Y todo el mar circundante nos hacemos cargo No, y le nosotros. dieron y el identidad de océano también. ciudad a Puerto Argentino, digo, están... Pero esto sería lo continental, o lo territorial, perdón, porque se me olvida. No tiene él viene a fijar presencia en el Atlántico Sur. Si pensamos que viene por el tema insular y el tema de la ciudad, él viene a decir, volvieron los ingleses, Acá no estamos. hacemos cargo del Atlántico Sur. Y nos hacemos cargo con nuestros submarinos nucleares y por los submarinos nucleares de los australianos, que son norteamericanos, con tecnología nuestra también, porque son los que le vendieron a los australianos, submarinos nucleares. Con eso vamos a patrullar el Atlántico Sur. Y después vamos a discutir la división de la Antártida. Para eso viene.
No viene a decir, ay, qué sé yo, ahora que las cosas están más tranquilas, ¿viste? Ahora que están más tranquilas, viene a decir el Atlántico Sur es inglés. Ni de Gran Bretaña, ni del Reino Unido. Es inglés, porque son los que conducen. Y de paso es un mensaje para los australianos, que también son bien ingleses, ¿eh? Cuando nosotros vimos esto, teníamos nuestras pretensiones, nuestros espacios, digamos, todavía no estaba en el teatro, en el escenario que los ingleses iban a romper con Europa. Pero bueno, este es el desenlace de lo que viene pasando. Mientras tanto, Alberto no sé qué fue a hablar en vez de decir América para los americanos, que es lo que tiene que decir, porque si están los ingleses en el Atlántico Sur, nosotros tenemos que decir América para quién, solo para los americanos. Claro. Solo para los americanos, no para los anglosajones, para los americanos. Bueno, en vez de América para los americanos, ahora ya viene el primer ministro inglés a decir cualquier tontería, pero viene a plantar bandera, ¿no? Y no es sobre Malvinas. Malvinas es solamente el enclave para decir el Atlántico Sur es nuestro. Mire, en esto hay dos posiciones bien claras, los continentalistas y los oceánicos. Esto es una discusión del siglo XIX, no es una discusión de ahora, ¿no? Esta es una discusión entre el que teoriza sobre estos temas, no son solo los rusos, pero son los británicos y son los norteamericanos. Aquellos que dicen, ojo, que lo que hay que dominar son los mares, porque son los únicos que tienen continuidad. En la vieja disputa geopolítica, quien domina el mar, que domina el mundo. O que domina los continentes. Los continentes el continente a dominar es Eurasia, por recursos, por esto, es donde es Rusia. Entonces, los rusos dicen, el eje está acá, en la Tierra. Había una teoría inglesa que también sostenía eso. Y la otra que dice, no, vamos por los mares. Y los norteamericanos terminan haciendo, las flotas que terminan haciendo, porque finalmente lo que quieren es el dominio de los mares. En eso coinciden también con los ingleses, y no hay duda que en el dominio de los mares lo que le toca a los ingleses es el Atlántico Sur, que es lo que están pidiendo pista por la Antártida, ¿no? Por el lado de Nueva Zelanda, por el lado de Australia, por el lado de Chile. Y el único que podría hacerle objeciones, que es Argentina, acá estamos, con Esper diciendo que las Malvinas son inglesas. Bueno, Bullrich, Patricia Bullrich. Sí. Bueno, imagínense a qué niveles estamos entrando. Era impensable que un dirigente político pudiera decir eso. Bueno, ya no es tan impensable. Ya no es tan impensable, porque ese es el diseño. ¿Por qué lo dice Patricia Bullrich? Porque sabe que es irreversible en el diseño como hoy está planteado. Y nosotros tenemos que hacer un diseño de inserción internacional para que eso no sea irreversible. Por eso decimos América para los americanos. Y los que pensaban que eso se podía impedir con los rusos y con los chinos, lamento decirles que no tienen razón. No. Eso se terminó, la ruta de la seda, todo eso, se terminó. Incluso ahora empiezan a poner duda. Si usted leyó atentamente los artículos de esta semana, la alianza ruso-china, que cuando se firmó ese pacto dije, mire, eso va a durar, ya lo están poniendo en duda. Ya empezaron a poner en duda el último pacto firmado entre Putin y Xi Jinping, que es obvio que no está siendo operativo, no más que alguna que otra cosita. Gitia, reflexionemos seriamente cuál es la inserción internacional de la Argentina, porque nosotros tenemos que legar el territorio que recibimos, como mínimo, y el territorio que recibimos es desde la Quiaca hasta el Polo Sur, como mínimo. Y hoy está en discusión que el Polo Sur, al margen de que sí va a estar en discusión la Patagonia, está en discusión ya nuestro pedazo en la Antártida. Y Alberto hablando tonterías en Estados Unidos, porque son tonterías, comparado con lo que estamos hablando acá. Lo que habló Alberto son tonterías. Es increíble ir a desperdiciar las oportunidades de tener una relación adulta y que te permita plantarte en un espacio americano para decir, en este caso ingleses, go home. Ingleses, go home. Lo podés decir si volvés a la teoría de América para los americanos, que los americanos somos los pueblos mestizos, ¿no? Los pueblos mestizos somos los americanos. Hay una canción por ahí. Sí, de los Tigres del Norte. Somos más americanos.